durante esta semana, por supuesto lo conversamos aquí en la 92.9 y ya sabemos que la deserción escolar es una mochila pesada, bien pesada para este gobierno, para el presidente, quien ayer asumió en el marco del Congreso Futuro responsabilidades en cuanto a la crisis educativa derivada por la pandemia. De hecho, de la mano del ministro Marco Antonio Ávila, presentaron este plan de reactivación educativa 2023 y él dijo que es muy autocrítico del rol que jugamos habiendo sido parlamentario en la época. El presidente Boric dijo eso y claro, realizó este mea culpa sobre el rol que tuvo cuando era parlamentario frente al cierre de los colegios durante la pandemia del COVID-19. Y para conversar de todo esto y más, ya estamos en contacto con Alberto Mayol, sociólogo, miembro de La Cosa Nostra, escritor, académico de l'USACH. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? No te escucho. Vamos a ver si podemos solucionar el tema del audio. O quizás tú estás silenciado. No, disculpa, sí. Era yo. Ahora sí, ya, súper. Sí. A ver, sí, súper buen tema, la verdad. Es un tema, bueno, súper mal tema en el sentido de que es un gran problema, una gran crisis. Mira, yo creo que ahí es un excelente ejemplo para entender que una de las grandes crisis del Chile actual, que Chile llegó a esta crisis en la que estamos hoy día, básicamente por grandes errores en las políticas públicas, grandes errores. El 2019 hubo un estallido social cuyo principal lema inicial era evade, y que tenía que ver con el proceso de evasión que comienza después del inicio del Transantiago, una política pública muy mal ejecutada y muy mal implementada. Y eventualmente, no lo sabemos, porque no lo sabemos, sencillamente, eventualmente mal diseñada. Sencillamente, nuestra situación en términos de políticas públicas ha sido mala. Estamos a cada rato ya inventando esta cosa de los bonos, los IFE, las cosas que son transferencias de plata, que básicamente es reducir al Estado en un cajero que recauda y que después devuelve esa plata en forma de voucher, ¿ya?, para intercambiarlo por servicio, o en forma directamente de dinero que te llega a tu cuenta vista o tu cuenta corriente. Entonces, de verdad nosotros estamos en un proceso de regresión de políticas públicas y eso es un gran problema. Y pasó con el tema de la deserción escolar, que es una verdadera vergüenza. Es una verdadera vergüenza todo lo que pasó allí, todo, el sistema político, el gobierno de la época, la oposición de la época, el colegio de profesores. O sea, lamento decirlo porque hay mucha gente que además aprecio vinculada a esta situación, pero es una vergüenza. Es una vergüenza porque lo primero que uno hace es ver en este tipo de cosas si hay otras experiencias. Supongamos que no se me ocurre ninguna idea. La pregunta es si hay otras experiencias donde se ha logrado resolver el problema. Claro. Y las habían. Yo me vine a España en medio de la pandemia. Nunca estuvieron suspendidas las clases después de los primeros, al principio hubo una suspensión que fueron los primeros meses, 3 meses, y de ahí para adelante no hubo más suspensiones. Y se estableció un protocolo, una metodología de trabajo al interior de los colegios que permitió que los niveles de contagio al interior de los colegios fueran equivalentes a los niveles de contagio que ocurrieran fuera de los colegios. Eso fue una implementación que se fue diseñando, se fue aprendiendo en el camino y finalmente fue sumamente exitosa y permitió que los niños estuvieran escolarizados. O sea, saber que ninguna pandemia ha durado menos de 3 años nunca en la historia, y que tú vas a tener 1 año, 2 años sin escolarización, es un escándalo. Eso es obvio que no podía funcionar. La verdad es que fue una situación dramática, uno de los grandes errores de la historia de las políticas públicas en Chile y de las decisiones políticas, y es una consecuencia que vamos a estar pagando por mucho tiempo, que cuesta un montón de problemas a las personas, que sacrifica el desarrollo cognitivo de fragmentos, partes importantes de una generación. O sea, es del terror. Y y el reconocimiento que hace el presidente creo que es muy valioso en ese sentido, pero más vale que el plan de intervención
sea muy, muy radical, muy intenso, porque estamos hablando de un problema de gigantescas perspectivas en términos de sus consecuencias futuras, presentes y futuras. Entonces, realmente es una situación muy, muy lamentable, y ahora lo que nos queda es tener la confianza de que a partir de ese trabajo que se está generando, se puedan llegar a políticas públicas razonables y estén las condiciones de invertir en lo que ello significa. Es valioso entonces la autocrítica, tú dices, Alberto, por parte del presidente, pero claro, si no nos sirve de nada, si realmente no se hace un trabajo en detalle en base a este plan que presenta junto al ministro de Educación, no serviría de nada, porque también convengamos que esta autocrítica viene en un momento muy político del presidente, donde le conviene de alguna u otra forma quedar más humano quizá en este discurso, en cuanto a lo que conversábamos las semanas pasadas respecto a los indultos y todo eso. Sí, yo la verdad, mira, lo que pasa es que mi preocupación por que esto se pueda encaminar es tan grande que prefiero dejar de lado los elementos más críticos. O sea, estamos hablando de que igual este gobierno asumió ya hace 10 meses, y hace 10 meses esto ya se sabía. O sea, esta crisis ya se conocía. Y la verdad es que las acciones del Ministerio de Educación del año pasado fueron mínimas. O sea, pero vergonzosamente mínimas. Yo sigo lo que se ha hecho, y las acciones públicas y la simbología de cuál es la preocupación central del ministro no funciona. O sea, hagan un ejercicio súper simple, métanse al Twitter del ministro y vean para atrás todo el año y van a ver que no estaba esto en la agenda. No. Con una crisis que es gigantesca. O sea, es un gran terremoto en términos del sistema educativo. Bueno, yo creo que esto es demasiado grave. Yo diría imperdonable, si no fuera porque quienes están pidiendo perdón al menos tienen hoy día una gran ventaja, que tienen en la mano la posibilidad de hacer políticas públicas. Claro. Y si bien es cierto, el daño ya está hecho, la verdad es que las sociedades tienen una capacidad de resiliencia enorme, y cuando tú haces bien 2 o 3 cosas, todo se recompone mucho más de lo que pareciera. Entonces yo espero que seamos capaces como país de tener ese acto de reparación. No tengo mucha confianza, porque en aquellos temas estructurales nosotros no hemos andado bien, esa es la verdad. Chile tiene hace rato que modificar su modelo de desarrollo, porque el crecimiento venía aletargado hace bastante rato, y no lo hemos hecho. El tema de infancia es una situación catastrófica hace muchísimo rato, que se cuentan en décadas. Chile no tiene los niveles tiene problemas de infancia que no son coherentes con el nivel de desarrollo que ha logrado en otras dimensiones, y eso es un problema político, ético, gigantesco, porque además es un tema que para resolverlo no se requieren las cifras que se van a requerir para este tipo de intervenciones. No, la verdad es que yo creo que no soy optimista, pero sí confío en que seamos capaces de trabajar mucho como país para poder resolver el tema de la deserción, en primer lugar, que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver no solamente con la deserción material, sino que tiene que ver también con la sensación de que estudiar no tiene tanta importancia, no tiene tanto sentido. Que ojo, que esto estamos viendo la parte social de aquellos sectores más empobrecidos que estuvieron más expuestos a las consecuencias de la pandemia. Sí. Pero si tú miras los sectores de élite en Chile, es bastante evidente que la confianza de las élites en la importancia del conocimiento
es cada vez más discreta. Eso mismo te iba a preguntar, Alberto, porque ayer el ministro, si no me equivoco, o no sé si el presidente, mencionaban de que aquí va a haber un trabajo de parte de los equipos de entrar, de tocar puertas y lograr entrar para poder entender por qué estos alumnos no están yendo a clase. ¿Y qué es lo que se van a encontrar esos equipos cuando logren abrir esa puerta, más allá de la deserción escolar? ¿Por qué existe esta deserción? Porque aquí hay un aspecto de la pandemia, por supuesto, pero es algo histórico en nuestro país y hay algo social de por medio en donde hay mucho más que solamente desinterés. También hay muchos alumnos que probablemente salen a trabajar, como lo conversamos hace algunos meses ya, incluso con este video que se viralizó respecto al paso ahumado. Mira, lo de la pregunta tuya es muy buena, porque nos ha tocado con mi equipo, cuando hacemos investigaciones en terreno, que entramos a colegio, preguntamos, nos reunimos con los directores, qué sé yo, y resulta que nos encontramos con cosas que yo me pregunto si el ministerio sabe. O sea, hemos estado en lugares donde en la misma sala un profesor está trabajando con primero básico, segundo básico, tercero básico y cuarto básico. Claro. Y tiene que dedicarle de la hora de docencia, tiene que dedicarle 10 minutos a cada uno de los grupos. 10 minutos, y dejarlo con algún ejercicio mientras tanto atiende a los otros grupos. O sea, esos niños están allí y ya están recibiendo un cuarto de lo que debieran recibir. Claro, ¿y qué pasa con los otros que ya aprendieron esa materia y que probablemente, y aquí entra un temazo, probablemente están metidos en el celular? ¿Qué hacemos con esa necesidad digital que en otros países como por ejemplo en China sabemos que hay un tiempo delimitado en cuanto al uso del TikTok? Hay 40 minutos diarios para los menores de 14 años y listo, se acaba. En Chile no hay control de eso. O sea, yo lo comentaba con gente de mi generación y yo alcancé un poco en cuarto medio a que mis profesores nos pidieran dejar los celulares en una canasta y ni siquiera tenían control con eso porque los alumnos son mucho más vivarachos, un buen chileno, y dejan los celulares, otros celulares, y se quedan con los que realmente usan en sus manos. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es que por eso, es que todo esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la capacidad de conciliar la acción de distintos actores. O sea, los padres son muy importantes en todo esto. ¿Por qué los niños tienen que tener un celular? ¿Por qué? No, tan simple como eso. Están en el colegio. Si en algún momento tienen que ir a alguna parte y es bueno que estén con un celular, tú le puedes tener un celular en la casa de prepago y pasárselo para que vaya y vuelva y te pasa el celular. Y listo. ¿Entiendes? Claro, entonces, ¿pero por qué tienen que tener un celular? O sea, yo veo personas, esto pasa en todas partes del mundo, personas que tienen a bebés que van con un celular adentro del coche de guagua, ¿ya? Los niños no necesitan ese estímulo, al contrario, les hace muy mal, muy, muy mal. Entonces, es una disciplina, claro, lo que pasa es que la vida es agobiante para los adultos y es difícil, los niños son complejos y entonces las cosas que se resuelven fácilmente. Bueno, si las políticas públicas no intervienen en todo el proceso cognitivo, si la educación no es un lugar donde uno llega, le enseñan y se va. La educación es un proceso, es cómo funcionan los procesos cognitivos de todos nosotros, la capacidad de incorporar conocimiento, que tengan la estimulación, el interés, las ganas de aprender, que les resulte desafiante el mundo a los niños, que a los adultos les resulte desafiante, porque ojo, tenemos nuestros colegios así de élite, no son competitivos internacionalmente, no lo son. Los puntajes no tienen nada que ver. Entonces, ojo, hay que ir a mirar todo lo que está pasando al respecto y empezar a tomar medidas en todos lados, en la familia, en los colegios, preocuparnos del sistema educativo de manera más seria. Nosotros tuvimos una discusión del sistema educativo por el tema del financiamiento y eso nos nubló la vista de todo lo demás. Sí. El tema del financiamiento es muy importante porque obviamente un sistema educativo, para que sea democrático, tiene que ser lo más gratuito posible. ¿No? Pero resulta que ahora tenemos que entrar en los otros temas. No, y tenemos que entrar nosotros le decimos la calidad de la educación. A ver, la educación de mala calidad no existe, no es educación. Tenemos que educarnos,
tenemos que apasionarnos por el conocimiento, tenemos que tener... Y lo que pasa es que, por ejemplo, la lectura. A los niños sí se les estimula la lectura. No sé si lo suficiente, evidentemente, pero probablemente los niños hoy día están leyendo más que los padres. Sí. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿qué futuro tiene ese niño que está leyendo en términos de lector en el futuro si cuando ve a sus padres nunca están leyendo? Claro. Hay un tema de educación en casa, por supuesto. Oye, Alberto, y respecto a eso mismo, porque se nos va volando el tiempo, tú mencionabas que en España, cuando tú llegaste, fue en pandemia, y que viste esta diferencia de que allá sí estaban yendo al colegio. Me imagino que tus hijos también están yendo al colegio allá, pero ¿qué avances o mejoras observas en relación a esta forma de educar que tienen los países más desarrollados? ¿Cómo también podemos compararnos? Porque una cosa es el trabajo que podemos hacer desde acá mismo, pero la comparación en ese sentido está bueno. Mira, las políticas públicas son tan claves que tú tienes países desarrollados como Estados Unidos que son un desastre en esta misma dimensión. Claro, un desastre. En ese caso totalmente. ¿No? O sea, en Estados Unidos hay promedio 2 atentados con armas en los colegios a la semana. No tienen control ni con las armas. Claro, o sea, es una situación dramática. Entonces, si uno mira en el caso europeo, el sistema efectivamente de bienestar tiene muchísimas ventajas en ese sentido, y los colegios, una cosa que es muy llamativa, los colegios asumen las problemáticas. Es muy raro que un colegio te llame y te diga: necesitamos que usted nos apoye y refuerce al niño, o que lo lleve a no sé dónde, que lo lleve a no sé qué. No, te pueden dar recomendaciones, pero ellos asumen que su trabajo es la educación. Y se hacen cargo. No que es el trabajo de los padres, que normalmente no tienen por qué ser competentes para esos procesos. Entonces, está internalizado entonces tú le dices: oye, pero entonces usted me está diciendo... No estoy diciendo que haga nada a usted. Yo le sugiero que haga algunas cosas, si usted puede, pero nosotros estamos trabajando acá para eso. Ese es nuestro trabajo. Y eso está muy incorporado. Yo creo que el sentido de la educación, el sentido de la docencia, el sentido de la experiencia educativa tiene que también ser parte de esta dinámica. Y aquí hago una crítica al colegio de profesores. O sea, el colegio de profesores hizo lo mismo que pasó con estos estudiantes de medicina de la Católica, que en el fondo dijeron: yo no tengo por qué atender, pues me puedo contagiar. La persona que estudió medicina sabe que se puede contagiar. Claro. Y la persona que estudió para educar también sabe que se puede contagiar en un colegio. Y sabe que el valor más importante, si le importa tanto la educación, si es su vocación, ¿ya? Tú tienes que prevenir todo lo que puedas, construir todas las condiciones posibles, garantizar que esas condiciones se vayan cumpliendo, todo lo que tú quieras. Pero evidentemente hay un tema central, que es lograr entender que un año sin educación es una situación dramática, que no es cierto. A mí, yo lo viví con mis hijos. Yo estuve en Chile la primera parte de la pandemia, y me pasó que efectivamente los niños pequeños aprendiendo por Zoom no tenían ningún sentido, no aprendían. Entonces nosotros tuvimos que, con mi esposa, montar horas de colegio, digamos, dedicarnos horas del día y organizar nuestro trabajo para poder tener esas horas dedicadas a enseñarle. Claro. Porque por Zoom no funcionaba, y hablé con la gente del colegio y nos coordinamos, qué sé yo, porque no les funcionaba a ellos. Y me imagino que a muchos niños no les funcionó, es muy difícil. Y niños que quizá no tienen esa posibilidad de tener a papás que dispongan o que se puedan hacer ese tiempo para cubrir esos baches educacionales que se dejaron por mucho tiempo por la pandemia. Y bueno, ahora, hoy por hoy, mucha gente debe tener doble pega, o los mismos niños tienen que salir a trabajar, que esa es la realidad que tú comentabas un poco cuando se abre esa puerta, literalmente, que es la que se comentaba ayer al inicio de este plan. Exactamente, sí, es que esas son situaciones. Por eso la política pública tiene que intervenir además tempranamente. Cuando tú intervienes cada mes que pasa con una cosa que se está estructurando, ¿ya? Literalmente se está estructurando. Y la estructuración significa que después romper eso, desarticularlo, es una tarea de una dificultad enorme. Yo veía que una serie de políticos que están diciendo: oye, ve el presupuesto más grande de la historia de Chile, qué terrible. Oye, miren los datos, por favor. Chile tiene
un presupuesto respecto a su PIB que está en la mitad del mundo, no está ni entre los países que están por delante ni los países que están más por detrás. Y todos los países que nosotros buscamos que sean nuestros puntos de referencia en políticas públicas están muy por delante en gasto público. No es verdad lo que están diciendo. Entonces me preocupa toda esta dinámica porque siento que estamos dando vuelta en círculo. Si queremos resolver problemas con políticas públicas, vamos a tener que, obviamente, gastar mejor la plata que se está gastando, pero también gastar probablemente más plata. Y eso significa una estructura de ingresos para el Estado distinta, y significa todo lo que significa, reformas tributarias, y en fin. Entonces, la verdad es que tenemos que entrar ya a una dinámica de decir, oye, pensemos ya bien, en serio, ¿no? Estas cosas así como decir, pensemos en Chile a 30 años. No. Hagámoslo de verdad, o sea, vamos a pensar en 30 años, ok, sentémonos y veamos cómo vamos a recaudar, cómo vamos a hacer esto. Yo creo que es un momento para tomarse las cosas muy, muy en serio, resolver las cosas que se pueda lo más rápido posible, obviamente hacerlo, pero pensar en el largo plazo, porque de verdad se nos están juntando una, otra y otra crisis y no puede ser casualidad. Y es algo que como tú partías diciendo, por supuesto nos afecta a todos y bueno, son más que nunca importantes estas cifras, 50.000 alumnos que abandonaron el sistema escolar entre el 2021 y el 2022. Y bueno, vamos a ver cómo funciona este plan de reactivación educativa 2023, Alberto. De seguro va a ser un tema que vamos a tener que seguir conversando porque es necesario. Un abrazo, Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de USACH y director de la Facultad.cl. Muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Saludos a España. Chao. Nosotros seguimos aquí en la 92.9. Teníamos que conversar sobre este tema que implantó ayer el presidente Gabriel Boric con este nuevo plan. Seguimos aquí en la radio La Clave. Quédate con nosotros porque vamos a conversar de muchos otros temas. Hacemos un breve alto y ya volvemos. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos y volvemos.